entendimiento, entonces siempre es bueno que comparemos. Éxodo capítulo 20, el verso 16, si usted lo tiene, dígame amén. Lo leemos en el nombre del Señor Jesús. Dice la Escritura: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Vamos a orar. Padre amado, gracias le damos, Señor, en esta oportunidad por toda su misericordia, su bondad y todo lo que usted está haciendo. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, con esta reflexión de tu bendita palabra. Quédate con nosotros, Señor, porque tuya es la gloria, el poder y toda la honra. Gracias te damos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Aleluya. Déjeme decirle, queridos hermanos, que nosotros nos ha tocado vivir un tiempo que se conoce como la era de la información. Estamos viviendo en una época, ya desde hace un par de décadas o años atrás, ha venido mejorando todo esto, pero para entrar en detalle acerca de lo que vamos a estar mencionando, pues vivimos en la época o en la era de la información. Y ahora, cuando digo en la era de la información, quiero aclarar que no significa que toda la información que nosotros podemos acceder o encontrar sea en la red, en la internet como se conoce, o en las plataformas que están llenas de tanta información, contenido, etcétera, etcétera. No significa que todo lo que encontramos allí es verdadero. Es importante mencionarlo, amados hermanos, porque tristemente hay personas que creen que todo lo que sale en la red, en la internet, en las plataformas sociales, creen que todo lo que sale ahí es completamente verdad. Y tenemos que darnos cuenta que no todo es verdad. Y es necesario que usted y yo aprendamos a distinguir la verdad y lo que es mentira. Amén. Sabemos que la mentira es uno de los pecados más desagradables delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que darnos cuenta, amados hermanos, que en esta época de la era digital o de la era de la información es donde más y más cada día se está repitiendo información tras información, entre comillas, como algo verdadero, y sin darnos cuenta muchos están considerando esa información por el hecho que se está repitiendo tanto. Gracias por el hecho que se está repitiendo tanto, muchos creen que esa mentira termina volviéndose una verdad. Y muchos no se están dando cuenta. Dios bendiga a Teresa. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que estamos viviendo en una época aparentemente donde todo debería ser mejor en cuanto a la información, en cuanto al acceso de estas cosas, pero la realidad es que si no tenemos una base firme y sólida en la palabra de Dios, entonces posiblemente vamos a estar cayendo en la mentira. Me gustaría traer un título para compartir con cada uno de ustedes en esta mediodía. Una mentira repetida muchas veces termina volviéndose verdad. Una mentira repetida muchas veces termina volviéndose verdad. Y eso es lo que estamos viviendo. Mencionábamos que a nuestro Dios no le agrada la mentira. Prepare su Biblia porque vamos a estar leyendo bastantes textos bíblicos. Recuerde, los domingos es importante que nosotros vengamos con ese pensamiento que venimos a aprender de la palabra de Dios, a hojear, como se dice, esta Biblia, porque queremos aprender. Queremos que no sea la voz del pastor, sino Dios hablándonos a cada uno de nosotros. Miremos lo que nos dice la Biblia en Proverbios capítulo 6, el verso 16. A nuestro Dios no le gusta la mentira. Amén, amén. Proverbios capítulo 6, el verso 16. Gloria a Dios. Dígame amén cuando usted tenga esa porción de Proverbios capítulo 6, el verso 16. Repito, cómo darnos cuenta de qué cosa es verdad
¿Y qué cosa es mentira? Que no importa que lo está repitiendo o lo está pasando el medio de comunicación tal, el youtuber o el tiktokero, el famoso tal o el fulano de tal, sin importar quién lo esté repitiendo tantas veces, usted y yo tenemos que acudir a la palabra de Dios y darnos cuenta si esto es verdad o es mentira. Amén. Proverbios capítulo 6, el verso 16 dice la escritura: 6 cosas aborrece el Señor Jehová, y aún 7 abomina su alma. Ahora mire la lista en el verso 17: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Se da cuenta? El Señor nos está hablando de que Él aborrece a los mentirosos. Aquel que ama la mentira, aquel que practica la mentira, aquel que no siente ningún cargo o remordimiento de conciencia y miente con tanta facilidad. Proverbios capítulo 12, el verso 22, por favor. Proverbios capítulo 12, el verso 22. Le voy a dar algunos textos para que miremos que nuestro Dios no le gustan los mentirosos. Proverbios capítulo 12, el verso 22. Dígame aleluya si usted lo encontró, por favor. Gloria a Dios. Dice la escritura en Proverbios 12, 22. Los labios mentirosos son abominación. ¿A quién? A Jehová, al Señor. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. Es decir, si usted y yo queremos ver contento al Señor para con nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Practicar la verdad y alejarnos de todo aquello que promueve la mentira. Colosenses capítulo 3, el verso 9. Aleluya. Aliste su Biblia, por favor, porque estamos viendo lo que nos dice la palabra del Señor. Colosenses capítulo 3, el verso 9. Gloria sea dada al Señor. Aleluya. Vivimos en un mundo en donde se están repitiendo tantas cosas. Y por el hecho que se estén repitiendo, no significa que eso sea verdad, hermanos. Amén. Colosenses capítulo 3, el verso 9, dice la escritura: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Note que la palabra del Señor nos invita a no mentirnos entre nosotros. Amén. Aunque no haya ningún tipo de mentira entre nosotros, sino todo lo contrario, en la medida de lo posible que tratemos de hablar verdad. Apocalipsis capítulo 21, el verso 8. Gloria a Dios. Mire lo que dice la Biblia. ¿Cómo van a terminar aquellos que les encanta repetir la mentira? Aquellos que se deleitan, aquellos que se gozan, aquellos que ya sencillamente no sienten ningún cargo de conciencia o pesar en su conciencia. Apocalipsis capítulo 21, el verso 8. Dígame gloria a Dios si usted lo tiene. Dice la escritura: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos, ¿quiénes? Los mentirosos. Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es decir, hay muchos textos mediante los cuales nuestro Dios nos afirma que Él no quiere ni le parecen los mentirosos. Gloria a Dios. Usted y yo, como hijos de Dios, debemos de procurar no decir mentira. ¿Qué es la mentira? Bueno, es una falsedad, es un engaño, es una desviación de la verdad.
Así nos dice el diccionario bíblico, que la mentira es una desviación de la verdad que conlleva o nos lleva a muchas consecuencias negativas, como la condenación que estamos viendo en Apocalipsis 21:8, si no se arrepiente, claro está. Es interesante, hermanos, que nosotros siempre promovamos en todo momento hablar la verdad. Amén. Porque al Señor le gusta cuando usted y yo hablamos verdad. Amén. Al Señor no le gustan las mentiras piadosas. Amén. Vaya conmigo a Juan, capítulo 14, el verso 6. Gloria a Dios. Miremos lo que nos dice Juan, capítulo 14, el verso 6. Al Señor le gusta la verdad, porque Él es la verdad. Amén. Gloria a Dios. ¿Se imagina cómo alguien que es mentiroso puede estar delante de la verdad? No puede, porque sus mentiras van a salir a relucir en cualquier momento. Amén. Gloria a Dios. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 14, el verso 6. Dígame amén si usted lo tiene. Amén, amén. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es la verdad? El Señor Jesús. Amén. Él es la verdad. Miremos lo que nos dice primera carta de Juan en el capítulo 1, el verso 5 en adelante. Vámonos allá cerca del Apocalipsis. Primera carta de Juan en el capítulo 1, el verso 5 en adelante. Gloria a Dios. Le estoy dando este contexto para que usted y yo podamos comprender que nuestro Dios aborrece la mentira. No importa cómo se presente, no importa la forma que tenga, no importa quién lo esté diciendo. Amén. Si es un dignatario, un representante de los gobiernos o alguien que está al frente de una congregación o la congregación más famosa, no importa quién lo esté diciendo, al Señor le molesta. Amén. Si hay mentira en lo que está diciendo. Primera carta de Juan, capítulo 1, el verso 5, dígame aleluya si usted lo tiene. Dice el Señor en su palabra: este es el mensaje que hemos oído de Él. Es el apóstol Juan que está hablando acerca del mensaje que ha recibido del Señor Jesús. Sigamos leyendo. Y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Sigamos leyendo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Verso 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces note, aquí abarca un poquitito más, porque para mentir no necesariamente tenemos que abrir nuestra boca. Con nuestras acciones podemos estar mintiéndole al Señor. Con nuestras acciones podemos estar proyectando algo que no es verdad. Amén. Amén. Por eso dice el verso 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces es importante que usted y yo comprendamos que nosotros no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones, con nuestro proceder, con nuestra manera de conllevarnos o llevarnos con los que están a nuestro alrededor, sean cristianos o no, tenemos que tratar de ser correctos y transparentes lo mejor que podamos. Amén, hermanos. Santiago capítulo 1, el verso 17, por favor. Gloria a Dios. Estamos hablando, hermanos, que el Señor no se lleva con los mentirosos. Amén. Con los que hablan, con los que se gozan, con los que se deleitan, o con los que con sus hechos promueven la mentira, o los que secundan o aplauden estas cosas. Eso no le agrada al Señor. Santiago capítulo 1, el verso 17, dígame amén si usted lo tiene. Amén, amén. Dice la Escritura: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza
ni sombra de variación. Es decir, la Biblia y muchos textos más nos afirman que en nuestro Dios no hay sombra de variación. Él es luz, Él es verdad, Él es la verdad. Y por lo tanto, como buen Padre, Él nos de alguna manera nos habla para que nosotros tratemos de imitarlo a Él, tal y como Él es. Amén. Sin embargo, venimos en un mundo tan globalizado, tan lleno de información, en donde vemos que muchas cosas se están repitiendo vez tras vez. Y a veces el pueblo de Dios no se está dando cuenta. Como acabo de decir el título que acabamos de mencionar, que no por el hecho que las cosas se estén repitiendo a cada rato, no significa que eso sea algo verdadero. Y usted y yo tenemos que acudir urgentemente a la palabra de Dios cada vez que escuchamos cosas allá afuera. Tenemos que ir a urgencia, a emergencia de la palabra de Dios para que nos demos cuenta. Y permítame mencionarle algunas cosas que están circulando allá afuera y que muchas veces se está aplaudiendo, se está secundando, se está aprobando, se está permitiendo. Muchos no están diciendo nada, pero entiendo que es por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Permítame darle algunos ejemplos de cosas que están pasando allá afuera y que se han venido repitiendo por un muy buen rato. Y muchas veces la gente dice, amén, así es. El primer ejemplo que le quiero mencionar, la frase muy común, muy repetitiva, que a cada rato encontramos allá afuera, en donde la gente dice, todos somos hijos de Dios. ¿Lo ha escuchado? Amén. Muchos allá afuera, tanto creyentes como no creyentes, dicen, todos somos hijos de Dios. Todos. No hay ninguna diferencia. Entonces pregunto yo, si todos somos hijos de Dios, entonces todos nos vamos a ir en el arrebatamiento con el Señor. Amén. ¿Verdad? Que no tiene sentido. Y toman como texto bíblico, vaya conmigo al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el verso 12. Le voy a dar algunos textos que muchas veces la gente lee estos textos y los saca de contexto. Es decir, los distorsiona. ¿Para qué? Para su conveniencia. Porque se escucha bonito, ¿verdad? Amén. Se escucha algo bueno, no se escucha malo, se escucha muy bueno, pero note, y ya le voy a estar demostrando con la palabra de Dios que estas cosas son mentira, que son una equivocación, que son un invento y que lo único que está promoviendo es que muchas personas se estén ateniendo a esto y se estén olvidando de la verdad que es la palabra de Dios. Juan, capítulo 1, el verso 12, dígame amén si usted lo tiene. Amén. Dice la Escritura, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 3. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Note, este texto aparentemente está dando a entender que con que una persona le entregue su vida al Señor, con eso ya estuvo y es más que suficiente. Pero quiero hacer la aclaración que cuando alguien le entrega su vida al Señor, son los primeros pasos que está dando y que se está encaminando para su salvación. Leamos otro texto que es bastante conocido. Romanos capítulo 8, el verso 9. Gloria sea dada a nuestro Dios. Romanos capítulo 8, el verso 9. Gloria a Dios. Bendito Dios. Amén, amén. Romanos capítulo 8, el verso 9. Amén. Este es un texto donde miramos lo que nos dice la palabra de Dios, porque es importante que nosotros notemos si todos somos hijos de Dios o toda la humanidad es hijo de Dios. Tenemos que hacer esa gran diferencia, porque al final, si toda la humanidad son hijos de Dios, entonces no va a haber ningún castigo, ¿correcto? Todos van a ser salvos. Amén. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo?
Acabamos de leer Juan capítulo 1, el verso 12, que muchos toman este texto y dicen, así es, yo creo en el Señor, entonces yo ya soy un hijo de Dios. Usted cree en el Señor, le dicen a las personas, usted ya es una hija de Dios. Pero mire lo que nos dice la Biblia acerca de quién es realmente un hijo de Dios. Por eso es importante que usted y yo día con día estemos sumergiéndonos en la palabra de Dios para que nos demos cuenta. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, el verso 9, acerca de quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Romanos 8, 9, ¿lo tiene? Amén. Dice la Escritura, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Verso 2. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Verso 14, que es clave para lo que estamos mencionando. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Wow. Es decir, todos los que son guiados por el Espíritu del Señor, esos son hijos de Dios. Significa, espero que tenga madurez en lo que voy a mencionar a continuación. Significa que si hay alguien que le ha entregado su vida al Señor, que se ha arrepentido, que le ha sido bautizado ya, que permaneció o ha permanecido por mucho tiempo en el Evangelio, pero no se ha dejado guiar por el Espíritu del Señor, entonces la tal persona no es un hijo de Dios. ¿Tiene sentido lo que está diciendo la palabra? Claro que sí, el Señor claramente nos está diciendo, el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, si a mí me está guiando el Espíritu de Dios, por ende, mi espíritu de mi carne ha quedado anulado, ha sido hecho a un lado y yo me estoy concentrando en tratar de agradar, de exaltar y de bendecir el nombre del Señor. Entonces dice el Señor, si tú estás siendo guiado por los deseos de tu carne, tú no eres mi hijo, dice el Señor. Pero si tú te estás dejando guiar por mi Santo Espíritu, dice el Señor, entonces tú eres mi hijo. Porque recuerde, el Espíritu del Señor siempre va a chocar con el espíritu de la carne. Amén. El espíritu de la carne, si está gobernando a un creyente o a una persona, por lo tanto esa persona no puede ser un hijo de Dios, porque el hijo de Dios trata de agradar a Dios en todo. Por eso Él deposita su Santo Espíritu en nosotros y promovemos el bautismo, buscar la llenura del bautismo del Espíritu Santo para que el Señor nos fortalezca y nos cuide en todo momento. Vayan conmigo a Efesios capítulo 2, el verso 10, por favor. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta la frase, todos somos hijos de Dios? Esa frase se queda muy corta, porque no todos. Jesús dijo en cierta ocasión, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino celestial. ¿Lo ha leído en la Biblia? ¿Se equivocó el Señor? ¿Será que el Señor es racista? ¿O el Señor hace diferencia entre uno y otro? No, el Señor es luz.
Es verdad, Él es el juez justo y Él sabe si alguien está dejándose guiar por su Santo Espíritu o no. Al Señor nadie lo va a engañar. Nadie puede pretender diciendo, Señor, yo me estoy dejando guiar por tu Santo Espíritu, cuando la verdad no es así. Son los deseos de la carne los que están gobernando esa vida. Cuidado, mucho cuidado. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En pocas palabras, nuestro Dios ha preparado el modelo perfecto para que usted y yo tratemos de imitarlo lo mejor que podamos, porque hemos sido creados según la hechura, según el propósito y el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios quiere que usted y yo nos parezcamos a Él en todo. Amén. En todo quiere el Señor que nos parezcamos a Él. Por eso Romanos 8:14 está abarcando a todas las personas, no solamente a los que están allá afuera, sino a los que ya de alguna manera han comenzado a servir al Señor. Debemos de procurar. Recuerde la enseñanza que estuvimos dando el domingo pasado con la ayuda del Señor, que nosotros como hijos de Dios tenemos responsabilidades. Amén. ¿Se recuerda cuáles son las responsabilidades de un hijo de Dios? No basta solamente con decir, Señor, te entrego mi vida, Señor, me arrepiento, Señor, me bautizo y me quedo de brazos cruzados. Esa no es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que cada día nos parezcamos más a Él, que cada día tratemos de obedecerle al Señor en todo. No solo en algunas cosas, como hacíamos con nuestros padres terrenales, que nos decían 5 cosas y les obedecíamos en 1 o en 2, y las demás nos hacíamos los locos, o nos hacíamos los desentendidos, o nos hacíamos los enojados. Cualquier razón. Así no funciona con nuestro Dios. Nos damos cuenta que el Señor dice, si tú te estás dejando guiar por mi Santo Espíritu, tú eres mi hijo, dice el Señor. Pero si no te estás dejando guiar, si eres tú el que estás tomando tus decisiones, o tu carne la que te está guiando y te está alejando, y tú creyendo que estás bien, dice el Señor, tú no eres mi hijo. Entonces es importante que entendamos, hermano, que esa frase, todos somos hijos de Dios, es mentira. Amén. ¿Y qué dijimos que le pasa a la mentira? No le agrada al Señor. Amén. No le gusta al Señor. Amén. Voy a entrarme a otra frase que es bastante común y la estamos escuchando muy a menudo en las redes sociales, promovida por diferentes maneras. La segunda frase, arrepentirse es suficiente para obtener la salvación. Escuche. Arrepentirse es suficiente para obtener la salvación. Vamos por favor al Evangelio de Lucas capítulo 23, el verso 39. Porque siempre allá afuera están mencionando hasta textos bíblicos para agarrarse y decir, se da cuenta que con solo hacer esto es más que suficiente. Vamos a Lucas capítulo 23, el verso 39. Gloria a Dios. Aleluya, estamos aprendiendo de la palabra de Dios, hermanos. Lucas capítulo 23, el verso 39. Así que cuando usted escucha allá afuera a alguien que diga, si todos somos hijos de Dios, dígale, momentito, no es así. No todo. Alguien allí con la cerveza dándole todo, en las discotecas. Amén. En fornicación, en adulterio. ¿Es un hijo de Dios? No. Tenemos que ser cuidadosos. Amén. No todos son hijos de Dios. No todo. No lo dice el pastor René Chávez, lo dice el Señor en su bendita palabra. Amén. Dígale, Romanos 8:14 dice que toda persona que se deja guiar por el Santo Espíritu del Señor, ese es un hijo de Dios. Amén.
Amén. Aleluya. Lucas 23:39 dice la escritura. Y uno de los malhechores, que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y digo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Verso 43 y último. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y muchos dicen: ¿se da cuenta? Ese ladrón fue salvo en el mismo instante, fue salvo y él no tuvo nada más que reconocer que había pecado, en pocas palabras, que se había arrepentido y obtuvo la salvación. Miremos Romanos capítulo 10, el verso 9, otro texto que se usa para respaldar esta afirmación que estamos mencionando. Romanos capítulo 10, el verso 9, por favor. Dígame aleluya cuando usted lo tenga. Gloria a Dios. Avíseme si voy un poco rápido. No me interesa acabar lo que tengo acá, sino más bien que vayamos entendiendo los puntos que estamos mencionando. Gloria a Dios. Romanos capítulo 10, el verso 9. Como repito, estos textos los están sacando del orden que Dios ha establecido, lo que Dios quiso decir para de alguna manera refugiarse y decir: se da cuenta, basta con creer, basta con arrepentirse. Romanos capítulo 10, el verso 9 dice: sí, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Note, los textos de alguna manera están enfocados a hermanos que ya están en la obra, que ya están en el redil del Señor Jesucristo. Recuerde que cada una de estas cartas que encontramos en el Nuevo Testamento están dirigidas a hermanos que ya se han arrepentido, hermanos que ya han sido bautizados, hermanos que ya están perseverando en el Evangelio. No meramente estos textos son para alguien que no ha conocido al Señor directamente. Aunque, claro, pueden ser usados, claro que sí, pero hay que explicarle a las personas nuevas qué es lo que está diciendo el Señor en cada uno de estos textos. Si bien es cierto, creer y arrepentirse son los primeros pasos que debe dar toda persona cuando viene a los pies del Señor Jesucristo. Pero después de creer, después de arrepentirse, viene lo siguiente, que es crucial e importantísimo para que esta persona pueda obtener finalmente el perdón de sus pecados. Como, por ejemplo, vaya conmigo a Hechos capítulo 2, el verso 38. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, el verso 38. Aclaro, sí es importante creer, sí es importante arrepentirse, claro que sí, pero estos solamente son los primeros pasos que está dando un nuevo creyente, una nueva persona que está dando pasos para de alguna manera decir que va a empezar a servir al Señor. Pero ya para obtener la remisión, el perdón, la justificación de cada uno de sus pecados, necesita pasar por el bautismo. Hechos capítulo 2, el verso 38, dígame gloria a Dios si usted lo tiene. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Note, es importante el bautismo, amados hermanos, que la persona confiese, que la persona manifieste públicamente su fe y su obediencia al Señor.
Vaya conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 16, el verso 16. Gloria a Dios. Aleluya. Marcos, capítulo 16, el verso 16. Dígame gloria a Dios cuando usted lo encuentre. Marcos, capítulo 16, el verso 16. Dice la Escritura: el que creyere, note el texto no acaba allí, no hay un punto final, no solamente dice el que creyere, note lo que dice la Escritura: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Note cómo el Señor hace esa conjunción o esa unión, diciendo que necesitamos creer, arrepentirnos y luego proceder al bautismo. ¿En qué nombre? En el nombre de aquel que murió en la cruz del Calvario, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos, dice Hechos 4:12. ¿Se da cuenta cómo el Señor dice, no solamente necesitas arrepentirte, no solamente necesitas creer, no solamente necesitas confesarlo con tu boca, tienes que demostrarlo con tus hechos? ¿Cómo? A través de la fe y la obediencia. Hechos capítulo 22, el verso 16, por favor. Hechos capítulo 22, el verso 16. Estoy deteniendo en este punto porque es crucial que usted y yo entendamos que el perdón de los pecados en un nuevo creyente se lleva a cabo cuando le cree al Señor, cuando se arrepiente y confiesa esas faltas, no a un hombre de esta tierra, sino al Señor. Le confiesa esas faltas y lo culmina bautizándose en agua, invocando el nombre del Señor. Amén, amén. Hechos capítulo 22, el verso 16, hablando un poco el apóstol Pablo de su conversión o cómo fue la manera como Dios lo llamó para luego proceder al bautismo. Hechos 22, 16 dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Gloria a Dios. ¿De qué está hablando Pablo? Del bautismo en el nombre del Señor Jesús. Dice que la única manera como los pecados del nuevo creyente van a ser sanos y va a obtener esa salvación, esa justificación, es cuando es bautizado en agua, invocando el nombre del Señor Jesús. Romanos capítulo 6, el verso 3 en adelante, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios por los que creen en el Señor. Amén, amén. Gloria a Dios por los que se han arrepentido. Amén. Está bien con todo eso. No estoy diciendo que esté malo. No estoy diciendo que alguien está mal. Solo digo que tenemos que ser cuidadosos. Porque si alguien le cree al Señor, si alguien se ha arrepentido, son los primeros pininos, los primeros pasitos que está dando como muestra de su fe al Señor. Le hace falta el bautismo, le hace falta otras cositas que son indispensables que las ponga por obra. Romanos capítulo 6, el verso 3 dice la Escritura: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y continúa diciendo el verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Verso 7 y último, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿A dónde es que el nuevo creyente es crucificado con Cristo Jesús? En el bautismo. Amén, así es.
Significa que si hay un creyente que no ha sido bautizado en el precioso nombre del Señor, todavía no ha crucificado, no ha sido crucificado. Su viejo hombre todavía está allí vigente. Leamos Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 21. Primera carta de Pedro en el capítulo 3, el verso 21. Recuerde, si usted tiene alguna inquietud o pregunta, siempre al final del servicio usted puede acercarse o en cualquier momento. La mayoría tiene mi número de teléfono donde nos podemos contactar y podemos ampliar un poco más de la palabra de Dios. E incluso si usted permite llegar a su casa, por supuesto que podemos hablar de estos temas y de otros muchos más. Amén, amén. Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 21. Mire lo que nos dice el apóstol Pedro, o mejor dicho, nuestro Dios, en la carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro 3, 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos, escuche, nos, N-O-S, nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Es decir, cuando alguien obedece al Señor, le cree al Señor, se arrepiente y confiesa su fe a través del bautismo en agua, invocando el precioso nombre de Jesús, obtiene su salvación. Ahora entendemos lo que nos quiere decir Romanos capítulo 10, el verso 9. Confesarlo con la boca, creerlo en el corazón. Eso no es solamente un acto de expresarlo así nomás. Implica obediencia, implica demostrarlo a través de nuestras acciones. Punto número 3, que está de alguna manera circulando por tristemente por muchas congregaciones cristianas, y lo están utilizando súper mal este pensamiento. Dios solo mira el corazón. Esto es una mentira, hermanos. Nuestro Dios, ¿será que es tan ciego Dios que solo mira el corazón? Y lo demás no lo mira. Dios lo conoce todo. No solamente el corazón del hombre. Mire lo que dice Proverbios capítulo 23, el verso 26. Tristemente en muchas congregaciones cristianas ese pensamiento, esa frase está por allí volando y se está repitiendo tantas veces, y muchos sin darse cuenta de si Dios solo mira el corazón, y por eso ya no se preocupa por el resto. Amén. No se preocupa por el cuerpo, por el alma, ni por el espíritu, solamente por el corazón. Proverbios capítulo 23, el verso 26. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dígame amén. Amén, amén. Proverbios 23, el verso 26, dice la escritura: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Y note que muchos utilizan este texto de Proverbio y dicen, ¿se da cuenta que Dios solamente quiere el corazón? Sí, pero ese texto está mal interpretado cuando alguien lo presenta de esa manera. Cuando el Señor está hablando del corazón, no está hablando de ese órgano que tenemos aquí, un poco al centro, tirado a la izquierda, un poquito a la izquierda. No está hablando de eso, está hablando de nuestra vida en su totalidad. Y nuestra vida posee espíritu, alma y el cuerpo también. Amén. Amén. Amén, amén. Miremos por favor lo que nos dice la palabra de Dios. Si es cierto que Dios solo está preocupado por lo que hay adentro y por lo que hay afuera, Dios dice, no te preocupes. Afuera, como tú quieras. Adentro, estás aprobado. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 15 en adelante. Por eso digo, hermano, acudamos a emergencia de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que es así, entonces lo creemos. Pero si la palabra de Dios no dice eso, entonces el tal o la tal o quien sea que esté mencionando estas cosas es un mentiroso. Amén, amén. ¿Y dónde van a acabar los mentirosos? El lago de fuego. Pero mire, pastor,
Pero si le está mencionando esas cosas, es mentiroso. Pero mire qué congregación más grandotota tiene, una mega iglesia que tiene. No importa dónde esté, ni cómo esté, ni las cosas que tenga. Si está mencionando cosas que no están en la palabra de Dios, son mentirosos. Amén. Así es. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 15. Dígame aleluya si usted lo tiene. Aleluya. Dice la Escritura, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién lo llamó a usted? El Señor. Y Él es santo. Entonces dice el Señor, sé también vosotros santos en el corazón solamente. Dice, en toda vuestra manera de vivir. Note que el Señor está abarcando todo. No solamente el corazón, no solamente el alma o el espíritu, abarca todo. Verso 16, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Mire lo que nos dice el Señor. En toda nuestra manera de vivir, nosotros tenemos que ser agradables al Señor. Leamos Primera de Corintios capítulo 6, el verso 19, por favor. Primera de Corintios capítulo 6, el verso 19. Por eso es que miramos mucho desorden últimamente en las congregaciones, en algunas de ellas. Miramos tanto desorden porque la gente no está leyendo esta parte de la palabra de Dios. Creen que estas cosas solamente son para los hermanos de allá de los años 50. Aquellos viejitos, aquellos que anticuados, que muy extremistas. No. Si están diciendo o creyendo eso, están diciendo que Dios es un Dios extremista. Pero nuestro Dios no es extremista. Lo que Él nos dice a través de su bendita palabra es para que nosotros lo pongamos por obra. Amén. Primera de Corintios capítulo 6, el verso 19 dice la Escritura, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Cuál cuerpo? Pues este cuerpo que tenemos. Es templo y morada del Espíritu Santo. Es decir, este cuerpo, si yo se lo he entregado al Señor, si yo le he entregado mi vida al Señor, este cuerpo ya no me pertenece, le pertenece al Espíritu Santo. Sigamos leyendo. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. En pocas palabras, parafraseemos este texto. Ese cuerpecito que tenemos no es de nosotros. Si somos guiados por el Santo Espíritu de Dios. Pero si la carne nos está guiando, nos está gobernando, entonces nosotros, el Espíritu de Dios, no puede estar en un lugar que no sea santo y agradable para Él. Verso 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios. ¿A dónde? Mire cómo comienza diciendo, primeramente, ¿a dónde tenemos que glorificar a nuestro Dios? En nuestro cuerpo, luego en el espíritu, los cuales son de Dios. ¡Wow! Pero en muchas congregaciones están diciendo, no se preocupe, hermanos, si Dios solamente mira el corazón. ¿Cómo que Dios solo mira el corazón? Y por eso vemos demasiado desorden en muchas congregaciones. Personas actuando, personas vistiéndose de una manera inapropiada delante de la presencia del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 23, por favor. Esto es palabra de Dios la que le estoy dando, hermanos. No le estoy mintiendo. Y si usted tiene duda, examínelo por usted mismo, por favor, para que vea que no le estoy hablando lo que a mí me conviene. No, yo no quiero quedar bien con usted. Dios me guarde y me libre si yo quiero quedar bien con usted, queridos hermanos. Yo debo quedar bien con nuestro Dios, con nuestro Padre, porque al final de cuentas dice por ahí un texto que todos le vamos a rendir cuenta un día al Señor, incluyéndome a mí. Yo soy el primero que le voy a rendir cuentas al Señor. Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5, el verso 23. Dígame gloria a Dios si usted lo quiere. Dice la Escritura, y el mismo Dios de paz os santifique por completo,
y todo vuestro ser, escuche, espíritu, alma y cuerpo, sea como guardado, irreprensible, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nosotros no solamente tenemos que guardar nuestro interior, tenemos que guardar también nuestro exterior. ¿Para quién? Para el Señor. Tenemos que guardarnos para el Señor. Hebreos capítulo 12, el verso 14. Gloria a Dios. Espero que estemos entendiendo esta palabra, hermanos. Por eso estoy un poco despacio, pero es importante que usted vaya conmigo leyendo estos textos, porque estos textos el Señor nos habla a todos y nos dice cuál es su voluntad, qué es lo que Él anhela. Gloria a Dios. Recuerde que esta palabra no solamente es para nosotros los adultos, es para cada uno de los miembros de nuestra familia. Aquellos que viven en nuestra casa, también para ellos es la palabra del Señor. Hebreos 12, 14 dice la Escritura: seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, amados hermanos, el Señor quiere que usted y yo nos guardemos para Él, que no andemos de peleoneros, sino todo lo contrario, que andemos en paz y en armonía con todo el mundo, y sobre todo absteniéndonos y guardándonos o manteniéndonos alejados de cosas que no le glorifican al Señor. Entonces podemos concluir, hermanos, que Dios no solamente mira el corazón, Dios lo ve todo. Si Él nos creó, Él sabe lo que hay en cada uno de nosotros. Cuando el Señor nos dice que nos guardemos, Él quiere que nos guardemos en todo. Por ahí salió la noticia, yo lo comenté hace un tiempo atrás, una mujer que sale, que dice que es pastora de una congregación cristiana, que en su trabajo, en su tiempo libre, se dedica a prostituirse. Y ya en su tiempo, ya de día, está predicando la palabra de Dios. Y dice, mi trabajo es totalmente distinto a mi trabajo con traer el consejo de la palabra de Dios. Qué insensatez más terrible, hermanos. ¿Verdad? Creer que Dios no, o sea, el Dios cuando ella está ejerciendo esta profesión, como que Dios no está allí. No, hermano, tenemos que darnos cuenta que todo nuestro cuerpo le pertenece al Señor. Todo nuestro ser le pertenece al Señor. El Señor, cuando muere en la cruz del Calvario, no muere solo por nuestras almas, muere por todo nuestro ser, para que nosotros nos mantengamos de la mejor manera buscando la santidad que al Señor le agrada. Y si alguien no lo está haciendo, entonces cae en la mentira, y los mentirosos no le agradan al Señor. No importa la posición que tenga, no importa la trayectoria que tenga, no importa cuán famoso puede ser y conocido alguien, si verdaderamente no está hablando la verdad, es un mentiroso. Y le va a rendir cuentas al Señor, como esta persona que le estoy mencionando. Punto número 4. Por allí también anda circulando este pensamiento tan, pero tan repetitivo y tan común, que las personas o los creyentes pueden vestirse y arreglarse como a ellos mejor les parezca. Fíjese, este pensamiento bastante común, que los creyentes pueden vestirse y arreglarse como a ellos mejor les parezca. Y esto incluye accesorios de todo tipo, maquillajes, cabellos, pinta uñas, cosméticos, ropa corta que expone las partes privadas, pantalones ajustados, chores demasiado cortos, leggings, etcétera, etcétera, blusas que dejan o vestidos que dejan mucho a la imaginación, etcétera, etcétera. Y muchos dicen, pero si Dios no se fija en esto. Pues miremos lo que dice la palabra de Dios, que
Que no sea la voz del pastor René, sino lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Cómo es la manera que nosotros tenemos que arreglarnos y vestirnos? Gálatas capítulo 5, el verso 13. Gloria a Dios. Comencemos con Gálatas capítulo 5, el verso 13. Porque a veces los creyentes, por falta de conocimiento de la palabra de Dios, dicen, no importa. A tal punto que hoy vemos pastores predicando en chores la palabra de Dios. Si este lugar es santo, si este lugar merece respeto, no por el lugar, sino porque la presencia de Dios está en este lugar, hermanos. No vamos a idolatrar la tarima o algo así. No. Es porque la presencia del Señor está aquí. La presencia del Señor merece respeto. Por eso es que tenemos que vestirnos como le agrada al Señor. Amén. Usted puede evaluar cuando alguien va a una corte, a ver si lo dejan entrar como quiera a una corte. Y más si es la persona que le toca estar frente al juez. No va vestido como quiera. Hay lugares, restaurantes que les son conocidos como de etiqueta. Allí no va vestida la persona como quiere llegar vestido, si no lleva ciertas formas o maneras como ese restaurante tiene establecido, no va a poder entrar a ese restaurante, aunque tenga dinero para pagar. Si no va vestido según la etiqueta, según la norma que está establecida, entonces allí sencillamente no va a entrar. Y pregunto yo, ¿por qué la casa de Dios, donde mora y se manifiesta la presencia del único Dios, del Todopoderoso, de aquel que nos ama, el que es dueño de la tierra, el mundo y su plenitud, ¿por qué vamos a venir como nos venga en gana? Sí, Señor, amén. Sí, predícalo. Gálatas, capítulo 5, el verso 13. Dígame amén si usted lo tiene. Amén. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos de los otros. No te fuimos llamados a ser libres en el Señor Jesús. Pero está aclarando Gálatas 5:13 que no debemos de utilizar esta libertad que tenemos en Cristo Jesús para darle rienda suelta o darle gozo a la carne o permitir que sea la carne la que nos gobierne y nos controle. Amén. Tenemos que ser cuidadosos, queridos hermanos, porque nuestro Dios es un Dios santo. Amén. Si Él nos ha llamado, nosotros tenemos que tratar de parecernos a Él lo mejor que podamos. Gloria a Dios. Note, no podemos vestirnos como nos venga en gana. Eso va con alguien que no ha conocido al Señor. Pero alguien que ya conoció al Señor realmente necesita comenzar a pensar en este punto. Vaya conmigo por favor a Primera de Timoteo capítulo 2, el verso 9 en adelante. Gloria a Dios. Voy a poner mi Biblia por acá y voy a usar la versión de Biblia Renacer, que es la que tengo acá, donde usted escuche lo que dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Esta Biblia no tiene índice, está grandotota, pero nos aclara muchísimo lo que el Señor nos quiere decir, dado que la versión 60, como dije hace un momento, a veces nos deja un poco confundidos o en el aire acerca de algunos aspectos. Mire, estamos viendo lo que dice el Señor, cómo tenemos que vestirnos los hijos de Dios. Amén. Mire lo que dice la Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 2, el verso 9. Por supuesto, a usted le va a aparecer la Reina Valera, pero yo escuche un momento y se lo voy a leer en la versión Biblia Renacer, para que lo podamos entender un poco mejor. Amén, amén. Lo vamos a leer primero en la versión Reina Valera para que usted lo asimile un poco mejor. Dice la Escritura: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro,
ni perlas, ni vestidos costosos. Verso 10, por favor. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Eso dice la versión que usted tiene. Ahora miremos la Biblia Renacer, que usa un lenguaje un poco más acorde a nuestro día a día, para que nos quede todavía un poco más claro. 1 Timoteo 2:9 dice: y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta. Deberían llevar ropa decente y apropiada, y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni ropa costosa. Verso 10. Pues las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen. ¿Se da cuenta? Un poco más de acuerdo al lenguaje que nosotros estamos manejando en este tiempo. Entonces, note el verso 9, dice: quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta. Modesta significa que no andan enseñando nada. Deberían llevar ropa decente y apropiada, y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni ropa costosa. Es importante que miremos estos aspectos, porque esto es palabra de Dios, hermanos. Amén, amén. En muchas congregaciones esto no se enseña, porque muchas congregaciones dirán: es que se van a molestar los hermanos. Pero ¿por qué se van a molestar si es la palabra de Dios? Amén, amén. Si yo creo que desde el momento que usted viene a la casa de Dios es porque usted quiere obedecer a Dios, Amén, amén. porque usted ama a Dios, porque amamos a nuestro Dios y queremos serle olor grato en todo momento. Amén. Vamos por favor a la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, el verso 1 en adelante. Gloria a Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 3, el verso 1 en adelante. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Téngame paciencia, porque estos textos es importante que usted y yo los tengamos claros, que los comprendamos, que los entendamos. Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 1, lo vamos a leer primero en la versión que usted tiene en sus manos. Dice la Escritura: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Siguiente verso, por favor. Considerad vuestra conducta casta y respetuosa. Siguiente, por favor. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Seguimos. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Verso 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Siguiente. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y el 7, por favor, hermana, que es el último. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y continúa el verso 7, sí, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora leamos en la versión de Biblia Renacer, que nos arroja un poquito más de entendimiento, porque hay palabras en la versión 60 cuando dice: como estas mujeres antiguas se ataviaban. Muchos dicen: ¿cómo es eso que se ataviaban? ¿Será que ponen algo en la cabeza o qué? Miremos lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 1 en adelante, en la versión de Biblia Renacer. De la misma manera, ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabra. Ellos serán ganados.
al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Verso 3, no se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. Y el verso 7 y último, de la misma manera ustedes maridos tienen que honrar a sus esposos. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido para que nada estorbe las oraciones de usted. ¿Se da cuenta, amados hermanos, cómo podemos encontrar tanto texto que nos habla acerca de la manera como usted y yo tenemos que arreglarnos delante de la presencia de Dios? Vaya conmigo a 2 de Reyes, capítulo 9, el verso 30, por favor, porque nuestro Dios habla de todos los temas. Lo que pasa es que a veces, vuelvo y repito, en las congregaciones no están enseñando esto. Muchas veces dicen, no, esto es del Antiguo Testamento, o esto no lo menciona la Biblia, pero la Biblia sí enfatiza, queridos hermanos, toda la manera como usted y yo tenemos que arreglarnos y vestirnos para nuestro Dios. Nosotros no nos vestimos para quedar bien con las personas. Amén. Pocos dijeron amén, pero es la verdad. Nosotros nos vestimos para agradar a nuestro Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 9, el verso 30. Gloria a Dios. Hay un personaje que es bastante conocido en el Antiguo Testamento y mire lo que hizo esta mujer cuando vio que el siervo Jehú se acercaba. Segundo de Reyes, capítulo 9, el verso 30, dígame amén si usted lo tiene. Amén. Dice, cuando Jezabel, la reina, se lo estoy leyendo en la versión de la que yo tengo. Leámoslo en la que usted tiene, por favor. Perdóneme, quiero hacer siempre esta diferencia para que podamos comprender. Segundo de Reyes, capítulo 9, el verso 30, en la versión que usted tiene en sus manos. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Mire lo que dice la versión que usted está leyendo. Ahora voy a leer la versión que yo tengo acá. Cuando Jezabel, la reina madre, supo que Jehú había llegado a Jezreel, se pintó los párpados, se arregló el cabello y se sentó frente a una ventana. Y si usted sigue leyendo esa historia, notará que Jezabel era una mujer casada. Estaba casada con el rey Acab, y cuando Dios levantó a este hombre llamado Jehú para que comenzara a destruir todos aquellos que estaban haciendo cosas en contra del Señor. Recuerde, durante el reinado de Acab se mataron muchos profetas de Dios, se hicieron cosas perversas, se levantaron deidades falsas, o se mandaron a construir tantas cosas de que contenían la idolatría. Entonces sabemos que esta mujer llamada Jezabel tuvo mucho que ver en todo esto, pero cuando ella se percata que Dios ha mandado al siervo Jehú, lo primero que hace es, siendo una mujer casada, arreglarse lo mejor que pueda, y dicen muchos estudiosos de la palabra de Dios que con esta actitud lo que ella estaba haciendo era coqueteándole a Jehú. ¿Con qué propósito? Para que Jehú no los destruyera, para que Jehú continuara por otro lado y que a ellos los dejara en paz. Nos damos cuenta la actitud que tomó Jezabel en ese momento.
Así que vemos que esto no le agrada al Señor. Si usted sigue leyendo en los siguientes versos, notará que Dios ya había dictaminado una profecía en contra de Jezabel, a tal punto que murió. Sabemos que Jehú no se dejó impresionar por los maquillajes, por los arreglos que tenía esta mujer, sino que al contrario, él fue temeroso del Señor. Sigamos leyendo Jeremías capítulo 4, el verso 30, por favor. Jeremías capítulo 4, el verso 30. Gloria a Dios. Sé que nos estamos extendiendo un poquitito, pero creo que vale la pena, queridos hermanos, que usted y yo miremos lo que dice la palabra de Dios. Jeremías capítulo 4, el verso 30. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leerlo en la versión que usted tiene. Y dice la escritura: y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas, te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. Ahora se lo voy a leer en la versión que yo tengo acá, Jeremías capítulo 4, el verso 30. ¿Qué es lo que haces? Tú que has sido saqueado, ¿por qué te vistes de ropas hermosas y te pones joyas de oro? ¿Por qué te resaltas los ojos con rímel? Arreglarte así de nada te servirá. Los aliados que fueron tus amantes te desprecian y buscan tu muerte. ¿Se da cuenta cómo el lenguaje de aquí es más actualizado? Cuando los hermanos allá o la gente en la época de Jeremías sabían lo que era un rímel como tal, o la palabra rímel, pero ahora en este tiempo sí lo sabemos. Lo voy a repetir una vez más. Jeremías 4:30. ¿Qué es lo que haces? El Señor está hablando a su pueblo. ¿Qué es lo que haces? Tú que has sido saqueado, ¿por qué te vistes de ropas hermosas y te pones joyas de oro? ¿Por qué te resaltas los ojos con rímel? Arreglarte así de nada te servirá. Los aliados que fueron tus amantes te desprecian y buscan tu muerte. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que nuestro Dios siempre ha estado hablando. No es que a veces la gente dice, no, pero es que eso es del Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Amén. Entonces, si no vamos a tomar como certera la palabra de Dios del Antiguo Testamento, entonces arranquémosle esa parte a la Biblia y quedémonos solo con el Nuevo Testamento. Pero de igual manera, nuestro Dios, que es tan sabio, dijo: ya que no van a hacer caso a lo que está en el Antiguo Testamento, se los voy a poner en el Nuevo Testamento también. Porque el Señor conoce el corazón del hombre. Ezequiel capítulo 23, el verso 40, por favor. Gloria a Dios. Ezequiel capítulo 23, el verso 40. Gloria a Dios. Espero que estemos entendiendo esta palabra, hermanos. Ezequiel capítulo 23, el verso 40. Vamos a leer primero la porción que usted tiene, o la versión, mejor dicho, que usted tiene. Gloria a Dios. Ezequiel 23, 40 dice: además, enviaron por hombres que viniesen de lejos, a los cuales había sido enviado mensajero, y aquí vinieron, y por amor de ellos te lavaste y pintaste tus ojos y te ataviaste con adorno. Verso 41, y te sentaste sobre suntuoso estrado, y fue preparada mesa delante de él, y sobre ella pusiste mi incienso y mi aceite. Verso 42 y último, y se oyó en ella voz de compañía que se solazaba con ella, y con los varones de la gente común fueron traídos los sabeos del desierto, y pusieron pulseras en sus manos y bellas coronas sobre sus cabezas. Ahora leámoslo, por favor, en la versión de la Biblia Renacer que yo tengo, en donde el Señor está haciendo una alusión simbólica de lo que es Judá y lo que es Jerusalén, para que podamos entenderlo un poco mejor. Ezequiel capítulo
23, el verso 40 en adelante. Dice: ustedes, hermanas, enviaron mensajeros a tierras lejanas para conseguir hombres. Cuando ellos llegaron, ustedes se bañaron, se pintaron los párpados y se pusieron sus mejores joyas para recibirlos. Se sentaron junto a ellos en un sofá con hermosos bordados y pusieron mi incienso y mi aceite especial sobre una mesa servida ante ustedes. Verso 42. Desde su habitación llegaba el ruido de muchos hombres en plena juerga. Eran hombres lujuriosos y borrachos, provenientes del desierto, que les pusieron brazaletes en las muñecas y hermosas coronas sobre las cabezas. Y si usted sigue leyendo el verso 43, que es bastante triste en la versión que yo tengo, dice: entonces dije, si realmente quieren tener sexo con prostitutas viejas y estropeadas como estas, que lo hagan. Es el Señor el que está hablando acá. Y eso fue lo que hicieron. Tuvieron sexo con Aholá y Aholibá, estas prostitutas desvergonzadas. Sin embargo, gente recta juzgará estas ciudades hermanas por lo que verdaderamente son: adúlteras y asesinas. Es los mismos textos, es decir, el verso 43, 44, 45 y 46 en la versión de Biblia que usted tiene, solo que aquí usa un lenguaje más coloquial, un lenguaje más apegado a lo que nosotros conocemos. Gloria a Dios. Es decir, amados hermanos, nuestro Dios nos dice cómo es que usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que vestirnos. Primera de Corintios, capítulo 11, el verso 15. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 11, el verso 15. Voy a ir un poquito más rápido y lo vamos a estar leyendo. Primera de Corintios, capítulo 11, el verso 11. Dígame amén cuando usted lo tenga, por favor. Gloria a Dios. ¿Sabe que nuestro Dios tiene cuidado hasta del cabello? No sé si usted lo ha leído en la palabra de Dios. Si usted lee el capítulo 11 de 1 Corintios, usted encontrará que la Biblia dice que el Señor dice que los varones tenemos que andar el cabello recortado, no largo. Pero ya está de moda esto, ¿verdad? Muchos varones con el cabello largo. El Señor dice que no. Le animo a leer la palabra de Dios. Por el contrario, a las mujeres, ¿qué dice la Biblia? Primera de Corintios, capítulo 11, el verso 11. Vamos a leer el verso 11 en adelante. Estoy un poquito ya rápido por el tiempo. Dígame amén si usted lo tiene. Amén. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Verso 2. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Verso 15, hermanas, escúchenme. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Es decir, al Señor le gusta que las mujeres anden su cabello largo. Amén. Que no se lo corten, que no se lo modifiquen, porque esto es agradable delante de nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Al Señor le gusta, hermano. Amén. ¿Se da cuenta cómo el Señor tiene palabra para cada uno de nosotros? Amén. Deuteronomio capítulo 22, el verso 5, por favor. Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 22, el verso 5. Me estoy alargando un poquito, pero es necesario que miremos lo que nos dice el Señor en su bendita palabra. Dígame aleluya si usted lo tiene. Aleluya. Deuteronomio 22, 5 dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominación a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace.
Cualquier mujer que se viste como hombre o cualquier hombre que se viste como mujer, eso no le agrada al Señor. ¿Se da cuenta que el Señor tiene palabra para nosotros, hermanos? Amén, amén. Para que los hijos de Dios no andemos desorientados, para que los hijos de Dios no andemos diciendo, pero en aquella iglesia la gente va como quiere. Deje que esas personas vayan como ellos quieren. Usted obedézcale al Señor. Si usted le obedece al Señor, usted se está dejando guiar por el Espíritu Santo de Dios. Si usted no le obedece al Señor, usted sencillamente está quedando bien con las personas, pero usted se está alejando de Dios. Último punto, y lo voy a dar solo de pasada. El último punto que está circulando muchísimo allá afuera: las mujeres pueden ser pastoras. Eso es una gran mentira, queridos hermanos. Eso no existe en la Biblia. Vaya conmigo, Primera de Timoteo, capítulo 3, el verso 1 en adelante. Usan Gálatas 3:28 para decir que ahora en Cristo Jesús ya no hay diferencia entre hombre y mujer. Y tuercen ese texto para su propia conveniencia. Dicen, las mujeres sí pueden ser pastoras. Eso es una mentira, hermano. Reconocemos que las hermanas pueden predicar, pueden enseñar de vez en cuando, claro que sí. O una hermana está al frente del grupo de las mujeres, claro que sí, puede hacerlo de vez en cuando, definitivamente no hay ningún problema. Pero ya ejercer la posición, el cargo como pastor, que ella va a ser la persona que va a estar guiando y dirigiendo al pueblo de Dios para todo, eso no existe, hermanos. Amén, así es. Eso atenta en contra de la palabra de Dios. Sé que hay muchas predicadoras, yo le digo predicadoras porque no son pastoras, que me perdonen, pero yo no lo estoy diciendo, lo dice el Señor en su bendita palabra. Hay muchas predicadoras famosas, predican bien, claro que sí, pero no son pastoras. Y si alguien le dice pastora o ella se reconoce como pastora, está mintiendo. Y los mentirosos, ¿a dónde van a parar? Leamos 1 Timoteo capítulo 3, el verso 1 en adelante. Dice la escritura en la versión de Biblia que usted tiene: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Siguiente: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Siguiente, por favor. No dado al vino. Hay quienes que creen que hay que beber. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Sigamos, por favor. Que gobierne bien su casa. ¿Y quién es la autoridad en la casa? ¿El hombre o la mujer? Por lo tanto, una mujer no puede ser pastora. Ya ese texto está en contra de él. Que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Siguiente verso: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Siguiente, por favor. No un neófito, ya vamos a explicar esa palabra neófitos, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Verso 7 y último: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Le voy a leer de manera rápida, póngase en pie por favor, le voy a leer de manera rápida la versión que yo tengo. 1 Timoteo 3:1 en adelante. Dice de la siguiente manera: la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder o pastor de la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un líder o pastor de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa, y también debe tener la capacidad de enseñar.
no debe emborracharse ni ser violento, debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero, debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan, pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente, porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Aleluya. Se da cuenta que todo, cuando leemos ciertas versiones de Biblia o acudimos a un diccionario bíblico, podemos comprender un poco mejor lo que el Señor nos está diciendo. Le animo en el nombre del Señor a que podamos darnos a la tarea, a estudiar cada día más y más la palabra de Dios. Afuera está lleno de tanta información, pero por el hecho que esta información esté al alcance de todos y que se esté repitiendo y repitiendo y repitiendo, no significa que sea palabra de Dios. Amén. Así es. Tenemos que ser cuidadosos, hermano. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Gracias por su atención. Vamos a estar orando y poniendo nuestra vida en las manos de Dios. La palabra de Dios tiene la respuesta para todas las preguntas, inquietudes o interrogantes que usted y yo, y seguramente todos los que están allá afuera, puedan tener. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Digámosle al Señor que nos ayude en esta mediodía. Digámosle al Señor que nos ayude cada día más a serle fiel a Dios, a honrarle a Él, a cuidarnos para Él. Recuerde, hermanos, vivimos en un mundo que día con día está presionando